Así comenta. De su programa Los Voceros de la Mañana. Pedirle a ustedes que se suscriban en nuestro canal de YouTube como Los Voceros RD, así como también en Facebook e Instagram, y agradecer infinitamente a la gente de la Ruta TV que nos visualizan. Darle like, comentar y suscribirse es totalmente gratis. Bueno, nosotros en el comentario del día de hoy le hemos denominado Leonel Fernández Luz o Sombra en RD. Miren, el doctor Leonel Fernández, que es una figura de qué hablar en la política dominicana. En el 96, el doctor Joaquín Balaguer, que él ya hacía vida política en el PLD, pero no era una persona tan reconocida dentro del PLD, aunque fue candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch en una ocasión. Y se ausentó porque vivía en los Estados Unidos. Y que Balaguer, cuando andaba recorriendo el país, andaba con Leonel de brazo echado. Y que Leonel en algunas entrevistas ha dicho que cuando él se dio a conocer, Balaguer le decía: mire, este es el pollito, este es el pollito, este es el gallito, refiriéndose que le iba a traspasar quizás la parte de la ideología que tenía el doctor Joaquín Balaguer, que a 90 y tantos años todavía pensábamos y decíamos Balaguer en la calle, con un bastón, y andaba ahí aspirando a presidente, que esa fue quizás de las cosas que Leonel Fernández ha emulado, que todavía Leonel Fernández, que salió del poder, la gente piensa en Leonel Fernández. Unos gobiernos que sin duda podemos especificar que cuando Leonel Fernández comenzó a dirigir los destinos de este país, había un desorden. Usted iba al Guacalito, por ejemplo, aquí en Santiago, y usted encontraba 200 bucones que te jalaban por una mano, te jalaban por un brazo y no te dejaban tranquilo para sacarte un pasaporte. Usted encontraba que un acta de nacimiento, que era algo sencillo, y eso fue cambiando. Si tú ibas a sacar la licencia, tú no sabías con quién era que tú estabas hablando. Si estabas hablando con el director de Obras Públicas o estabas hablando con un bucón que estaba en las afueras, y por eso veíamos muchas licencias que estaban que eran adquiridas de manera fraudulenta. Entonces Leonel Fernández modernizó a que tú fueras al banco, comprara un impuesto y te tirara una foto modesta para que tuviese una digna representación. Ahora bien, con el sector magisterial, que aquí un maestro ganaba 3,000 y pico de pesos, y Leonel Fernández vino y dignificó al sector magisterial con los aumentos de sueldos significativos. Que Leonel Fernández en sus gobiernos emuló las grandes construcciones, como cuando hablamos de un túnel, de un elevado, que cuando por primera vez en Santiago crearon el túnel, el elevado, decían que Balaguer se estaba poniendo loco. Y Balaguer sabía lo que estaba haciendo. Recordamos la Avenida de las Carreras, cuando fue creada, que quizás los santiagueros decían: ¿para qué están creando la Avenida de las Carreras? Y ahora, si la Avenida de las Carreras no hubiese estado en los actuales momentos, Santiago fuera un caos. Y aún así lo estamos demostrando, porque vean el tiempo que tiene un tramo de la carretera de la Avenida de las Carreras cerrado y el caos que existe por esa área geográfica. Eso son parte de las luces de los gobiernos de Leonel Fernández. Si hablamos de regular el sistema de transporte dominicano, que la ONSA cambió. Si hablamos del metro, que fue algo que era el sueño de un dominicano. Cuando le abrieron el metro, la gente hacían filas para montarse en el metro. Filas. Y eso duró un espacio de 3, 4 meses, que la gente, todos los dominicanos querían montarse al metro para tirarse quizá una foto y decir: ah, estoy montado en el metro. Son parte de las luces. Ahora, en cuanto a la sombra, vimos ahí cómo todavía está en la tela de juicio la compra de los supertucanos, que todavía hasta esta altura de juego no se sabe si fue una compra
legal o ilegal o de manera irregular. Eso todavía está en tela de juicio. Todavía se habla del famoso peaje sombra en la República Dominicana, que marchita quizá los gobiernos de Leonel Fernández. Si hablamos de en su momento de Félix Bautista, que era una de las personas privilegiadas de Leonel Fernández, que ha transformado al sur, por eso quizá él cuando aspira a las posiciones gana. Esas quizás pueden ser de la sombra de Leonel Fernández. Y todavía en los actuales momentos se está hablando de Leonel Fernández como candidato presidencial de la República Dominicana, y que se ha convertido de una forma tal que es el posible, oigan bien, posible figura política que puede destronar al que está dirigiendo los destinos de este país. O sea, con esto yo no estoy diciendo, para que no malinterprete, que a ver, quizá no pueda tener la capacidad. Yo estoy diciendo la posible figura. Y si no, ahí investiguen. Después del presidente de la República, que por ende es la primera figura de un país, ¿quién es la posible persona que se le suscribe a poderlo destronar del poder? Leonel Fernández. Y yo no soy de la fuerza del pueblo, para que no me vayan a malinterpretar. Este país, que es un país sumamente productivo, que es un país que religiosamente los dominicanos nos levantamos bien temprano a trabajar, que es un país donde uno tiene que, para poder sobrevivir, tener 2 y 3 fuentes de empleo, requiere de que los que nos administran verdaderamente trabajen en beneficio del pueblo, que no trabajen en beneficio de un grupito. Y no solamente lo acontece en el PRM, ni lo acontece en la Fuerza del Pueblo, ni en el PLD, sino todos los partidos se dan a la tarea a esta situación. Que ahora se está hablando de el túnel que se derrumbó y están buscando culpables. Y que se dice, no, porque fue en los gobiernos de Leonel Fernández que se construyeron, que quizás tenían vicio de construcción, que quizás no se hicieron los mantenimientos técnicos requeridos, pero por lo menos esto identificó de que se pensó en desarrollo en la República Dominicana. Yo me imagino, si no hubiesen existido estas grandes vías en la República Dominicana, ¿cómo sería el caos para usted al Gran Santo Domingo? Yo hablaba con un amigo que es camionero, que él me decía, tiene 50 años manejando camiones, que cuando él inició manejando camiones, que viajaba desde Santiago a la capital, los camiones se pasaban así casi rozando, porque era una sola vía. Y que quizás en los gobiernos de Leonel Fernández se pensó en el desarrollo del país dominicano. Se pensó en el desarrollo. Ahora, yo no estoy justificando quizás las irregularidades que existió en ese gobierno, como lo existen en todos los gobiernos. De que quizás aquí se trazaban las políticas públicas y eran 35 personas, 33 personas que decidían qué se iba a hacer con este país para dirigir los destinos del mismo. Y que vimos en su momento un país que aquí nosotros abríamos y cerrábamos los ojos y era morado que veíamos. Usted hacía así y veía morado. Veía para los lados y veía morado. Veía para atrás y veía morado. O sea, estoy hablando en un momento cuando el PLD se sentía compacto. ¿Y qué no decir cuando Leonel Fernández abandona las filas de esa organización política, estando aún en el poder, porque él entendía que se le había hecho fraude en un proceso el cual él quería mantener su figura política activamente siendo candidato presidencial de dicha organización? Hasta aquí el comentario de nosotros de la mañana de hoy. Continúe con nosotros en su programa Los Voceros de la Mañana.